Yo también pensaba tener el nombre más raro de la mañana, pero veo que hay competición. Yo sí que intento esconder alguna Y por algún sitio y tengo mis qués, pero bien, veo que hay bastante competición. Lo mismo también, esta idea que es nueva de este año me parece estupenda porque nos podemos llevar un pequeño feedback a través de... No es la mía, la caja está aquí. No, no me pongas a mí un feedback porque le estás quitando un favor. La caja está ahí, la otra. Por eso yo creo además que la voy a girar a este sentido y así veréis qué complejidad de nombres tenemos los dos, con unas cartitas si las necesitáis. Y voy arrancando. Vamos a hablar de Kanban, que es una de las herramientas ágiles y bueno, esta elección de imagen tiene un poco de historia porque cuando estaba pensando en cómo presentar el Kanban intenté poner algunas características, algunos adjetivos para definirlo y pensé para mí al final el Kanban es algo muy todoterreno y es elástico. Y como todo el mundo, para colar una imagen chula en la portada de la presentación, que es lo que hacemos siempre, pues empecé a buscar en mis buscadores y puse Kanban todoterreno elástico y me salió esto. ¿Vale? Mi hija mayor, que se coló a mi lado para ver un poco qué pasaba, me dijo rápidamente, ¡ay, mi arma! Que con eso no vas a ir muy lejos. Pero mi hijo me dio la solución al final porque me dijo simplemente, pues ya la tienes tu portada. Y esta, la tenemos. Es todo terreno y elástico y hoy es verdad que no aplicamos estos adjetivos al Kanban. No hablamos mucho de estas características. Para asegurarme de que no me estaba engañando, busqué en otro sitio. Aquí son más cordiales porque dicen que no hay muchos resultados, pero el resultado final es exactamente igual. Mis objetivos para hoy, muy simple. A mí me gustaría compartir con vosotros mi visión de por qué el Kanban es todoterreno. Yo creo que es interesante a veces intentar cambiar un poco de vocabulario y darse cuenta de que detrás de la colaboración con el cliente, el valor, crear valor a través del software, bla, 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 hay otras cosas que aparecen a través del Kanban. Y la segunda cosa es comentaros la checklist de los aspectos elásticos del Kanban, porque el Kanban es muy elástico. Se puede torcer, manejar, modificar de muchas maneras y esto es lo que le permite al final ser muy todoterreno. El chico con gafas naranjas y con un acento raro soy yo. He sido manager, lo siento, director de logística e informática, pero es donde he aprendido más sobre la manera de funcionar en grupos sociales. Soy coach desde 2014, entre España, Francia, Bélgica, Alemania, me voy viajando, pero lo que más me interesa es que soy todoterreno. ¿Qué quiere decir esto? Trabajo en muchos ámbitos, distribución, producción, logística, seguros, crédito, ayuntamientos, hasta escuelas. Yo tengo una mentalidad hacker, quiere decir que lo que me gusta es ver cómo rompemos normas. Y de nuevo, en esta charla lo que intento hacer es romper un poco la manera que tenemos de ver las cosas. Estoy muy orientado hacia la fluidez, practico muchos deportes de alto riesgo, snowboard, longboard, kitesurf, todas estas tonterías que hacen que mis hijos dicen a tu edad deberías parar un poco, papá. Y al final intento ser lo más consistente posible. En la familia utilizamos el Kanban para autoorganizarnos desde hace 3 años y funciona muy bien. Tenemos conflictos, pero no nos entendemos y hablamos rápidamente de las dificultades que tenemos. ¿Vale? Hemos llevado la consistencia hasta llamar a nuestro Pedro Muda, no sé si alguien sabe de qué, sí, lo encontramos en un contenedor de basura, veis en enlace. Muda quiere decir waste, despilfarro, desecho en japonés, así que en algún momento se tuerce la mente completamente, ya veréis. Sigo. Todo terreno, la primera imagen que nos viene en la cabeza es esto, ¿vale? Pues para mí esto no es todo terreno. ¿Por qué? Porque para este tipo de cochazo lo que necesito son ciudades, carreteras buenas, autopistas, lo que sea, pero en verdad cuando el perfil del sitio en el cual tengo que manejarme es un poco más complicado, con este tipo de coche, lo siento, es difícil. Así que pensé, pues esto, ¿vale? Pues esto tampoco, porque aquí requiero también unos talleres de mecánica, unas competencias especiales que me permiten en algún momento poder ayudarme a ir más lejos, porque esto
lleva un motor, lleva gasolina, lleva muchas cosas y me necesito ayuda de otros. ¿A qué conclusión llegué? A esta. ¿Vale? ¿Y por qué al final? Primero, por la idea de que nos estamos moviendo de la costa este de Estados Unidos a la costa oeste, poco a poco. Pasamos de un mundo de command and control, de jerarquía muy fuerte, a un mundo en el cual promocionamos la autoorganización. Y esto hoy no tiene ni autopistas, ni carreteras, ni nada. Y es una especie de pequeña carrera en la cual todo el mundo está intentando llegar al otro lado del continente. Segundo, lo que me gusta es que es rústico. Las personas que llevan esto lo pueden hacer ellos mismos. Si rompen una rueda, como el tío sabe un poco manejar de madera, mucho más que yo, esto es cierto, yo lo único que sé hacer es cocinar, el resto ya me cuesta, pero como sabe hacer de madera, sabrá reparar su rueda, sabrá ir más lejos y sabrá avanzar. Y la última cosa es que aquí tenemos una familia común, y los equipos que encontramos son equipos comunes. No siempre son los mejores de los tops de no sé qué, de cualquier perfil. Tenemos enfrente de nosotros a gente normal y corriente, como yo, como vosotros, como todo el mundo. ¿Vale? Y para eso lo que necesitamos darles a manejar es una herramienta que les permita avanzar. Y por eso me parece que a través de la rusticidad del Kanban tenemos una herramienta muy práctica para avanzar en unos terrenos en los cuales hablar de un poco de autoorganización, avanzar. Y hago un pequeño enlace con la presentación de Lefka, no me acuerdo su nombre, pero solo tengo su avatar de Twitter, Lefka de esta mañana sobre autoorganización. Me encantó porque su manera de explicarlo era muy didáctica, muy práctica. Pues en esto lo que nos interesa es dar un primer pie en la capacidad de autoorganización de los equipos. ¿Por qué? ¿Cuál es la rusticidad del Kanban? Todos sabemos que al final en el Kanban tenemos un tablero, aquí, y es la base de todo. Nosotros trabajamos con muchos post-its, con muchos colores, con muchísimas cosas. La segunda cosa que utilizamos es un daily stand-up. Todas las mañanas nosotros venimos dormidos, medio dormidos, menos dormidos, nos ponemos de pie porque si nos sentamos, pues pasamos una reunión de media hora o una hora largamente, pues nos juntamos y empezamos a mover los post-its hablando de estos post-its. ¿De acuerdo? Tablero y reunión. Y en esta reunión hablamos del tablero y el tablero nos ayuda a hacer la reunión más rápidamente. Y al final también hacemos un poco de mejora continua. Unas retrospectivas de vez en cuando, una vez al mes, una vez cada 6 semanas, lo que sea, según el ritmo que queramos. Pues estos son los tres pilares del Kanban. Más básico no tenemos. Y es súper fácil de instalar. Pero cuando entramos en otros equipos, requerimos también un poco modificar nuestro vocabulario. Cuando vemos el tablero, al final, ¿en qué consiste el tablero? En una representación de nuestro territorio. ¿Cuál es nuestro espacio de trabajo? Y lo que intentamos hacer es representar sobre qué estamos trabajando en equipo. La segunda parte que hacemos es poner en marcha rituales. ¿Vale? Los rituales son necesarios para que el grupo de mercenarios ligados por un contrato de trabajo empiecen a volverse en un equipo. ¿Vale? Porque lo único que nos liga en algún momento los enlaces es el hecho de que el titular de nuestro contrato de trabajo comporta el mismo nombre de empresa. Y está. ¿Vale? Y la última cosa que necesitamos es una asamblea, en la cual vamos a hablar de lo que funciona o no funciona dentro de nuestro equipo y nos permitirá mejorarnos poco a poco. Así que ya cambiamos un poco de manera de hablar de las cosas porque hemos pasado del tablero stand-up retrospectiva a territorio ritual asamblea, las bases de una comunidad. Y cuando leéis cosas sobre tribus y comunidad, nos damos cuenta de que estas cosas las necesitamos para generar esta motivación, este enlace entre las personas. Después, cuando vamos un poco más allá, ¿qué vemos con esto? Pues el Kanban nos permite transparencia, ¿vale? El ritual nos permite diálogo y la retrospectiva nos ayuda a generar aprendizaje. Cosas que cuando vais a un equipo de recursos humanos empiezan a escucharos. Porque hasta aquí os veían un poco como, bueno, el gurú de no sé qué sitio con un acento raro y esto es un poco complicado. Y la última cosa que vemos es que esto se baja después a unos sentimientos, a unas posturas, a unas maneras de funcionar que hoy en día necesitamos en muchísimas empresas. El tablero nos ayuda a generar confianza y a trabajar sobre nuestra lucidez. Yo puedo tomar decisiones si sé dónde estoy. Si no sé dónde estoy, me es muy difícil tomar decisiones. Yo cuando conduzco me pongo las gafas.
Parece tonto, pero trivial, pero es necesario. Si no me pongo las gafas, me es muy difícil tomar decisiones de conducción. ¿Vale? Pues aquí lo que generamos es un entorno de lucidez. A través de esto, lo que generamos es un entorno de recompensa diaria. He acabado esto, todo el mundo lo ve, a veces aplaudimos, ¿vale? Pero delante del grupo, delante de la asamblea social en la cual pertenezco, estamos generando estos efectos de recompensa muy regular, muy frecuente. Pensar, y además es una recompensa sobre el esfuerzo, sobre las tareas que he hecho, no siempre sobre el resultado. Es importante saber en el mundo de la educación que cuando recompensamos a alumnos sobre el esfuerzo y no sobre las notas, el resultado, estos alumnos se dinamizan y se desarrollan mucho mejor que los otros, porque lo que necesitamos nosotros seres humanos es una recompensa sobre el esfuerzo. Y en general, cuando estamos en esta recompensa de esfuerzo, empezamos a generar solidaridad en el grupo, sentimiento de comunidad. Y por fin, en la asamblea, en este entorno, lo que hacemos es hablar de toma de iniciativas. Voy a proponer que cambiemos el color del post-it de amarillo a rojo por las incidencias. Es una de las primeras cosas que aparecen a veces en la primera retrospectiva de un equipo. Es genial, por fin un equipo ha tomado una decisión, iniciativa. Pues esto nos interesa mucho y cuando un equipo empieza a tomar iniciativas, pues el sentimiento de pertenencia al equipo crece, porque es nuestro grupo y tomamos decisiones juntos. ¿Vale? Pues esto me ayuda a definir el aspecto rústico y todoterreno del Kanban, definiendo también otros tipos de vocabularios que podemos utilizar para ayudar a la gente a entender qué es lo que queremos conseguir a través de estas herramientas. Y ahora vamos a hablar de elasticidad, porque la parte elástica, si os hablo de elasticidad, nos interesa. Lo que es interesante en la elasticidad es que siempre tenemos al inicio, y si miráis un elástico, cuando lo vais a estirar, vais a ver que si quitáis los dedos, vuelve a su posición inicial. Así que siempre vamos a tener, por el esfuerzo que ponemos, un resultado proporcional o más o menos proporcional después. Lo que nos interesa en algún momento, y os voy a explicar cuáles son los grados de libertad que tenemos en el Kanban, lo que nos interesa es siempre intentar manipular, modificar, adaptar nuestro tablero Kanban en esta zona. Cuando vamos más allá en la zona plástica es donde empezamos a tener deformaciones y hacer esfuerzos inútiles. Y por eso lo que nos interesa es combinar solo unas características del Kanban, pero no intentar hacer todas las modificar todas las características a la vez. ¿En qué se caracteriza? Primero volvamos a la base. Esto suena. Tablero Kanban, muy sencillo, yo tengo un backlog, yo voy a priorizar y lo que me interesa es tomar una decisión de priorización. Una vez he priorizado, estamos trabajando en esto. Aquí vemos que en este equipo aún no habíamos aplicado el concepto del WIP, pero en la toma de conciencia yo quería que vean que estaban haciendo demasiadas cosas a la vez. Y tenemos aquí el famoso lugar de recompensa. El parking para definirlo en qué estamos bloqueados en algún momento. Pues esta es la base. Y después lo que añadimos son grados de libertad. Muchísimas cosas que podemos hacer para manipular, estirar, torcer nuestro Kanban. Uno es el ritmo, y lo voy a explicar rápidamente. Hablamos mucho de reuniones cada día, ¿vale? En unos equipos la aplicamos una vez a la semana, porque si es cada día no tienen tantas cosas por avanzar. Y según los entornos de trabajo, una reunión al día es despilfarro. Es demasiada coordinación. Cuando estamos hablando también de tableros, por ejemplo, para representar un portafolio, vamos a hacer reuniones una vez al mes, una vez cada 3 meses, como lo comentaba la compañera de BBVA esta mañana en el arranque de la keynote. ¿Vale? Después vamos a utilizar marcas externas, las voy a comentar rápidamente también. Es esto, es yo señalo que alguien está trabajando en ello y me permite tener una idea de quién está trabajando en qué y lo puedo modificar o reposicionar rápidamente. Esto es lo que permite en algún momento generar solidaridad, porque repartir o hacer que alguien tome una faena de otra persona es solo quitar la pequeña pegatina y colarla de nuevo en el otro. Y el hecho de que estas marcas sean muy fáciles de uso, muy fáciles de cambio, nos permite generar entornos de solidaridad. ¿Vale? Y después tenemos otros. Columnas, modo calendario, líneas, automatización, seguimiento de estados, Kanban plano, cartas, X Kanban en equipo, el aspecto fractal del Kanban y alrededor del Kanban.
Vamos a entrar en la colección de horrores, espero que no os voy a marear demasiado, pero empezamos con esto. Columnas. En muchos tipos de trabajo como aquí recursos humanos, por ejemplo, y esto es un tablero de seguimiento de reclutamiento, tenemos una secuencia de trabajos muy definidos. Así que las columnas nos ayudan a definir la secuencia de trabajo, quién trabaja en qué aspecto, cuándo y todo esto. ¿Vale? El aspecto también muy interesante de las columnas es que ayudamos a la gente a pensar en dónde empieza mi trabajo, dónde acaba mi trabajo. En este equipo de recursos humanos, por ejemplo, el hecho de añadir una columna entrevista al final del periodo de prueba les ha permitido entender que su trabajo no es hacer que haya gente entrando en la empresa, pero es asegurar de que esta gente, cuando la seleccionamos, va a quedarse en la empresa. Y esto les ha cambiado el horizonte de su faena, ¿vale? Por eso la importancia de las columnas que ponemos. Aquí al otro lado es un equipo de marketing que está generando documentación y aquí también vemos que hay otro estilo de, aquí son líneas porque lo han puesto al revés, pero es otro estilo de columnas que nos permiten de nuevo definir exactamente cuáles son los pasos que tenemos que generar para conseguir el trabajo final. Cuando hablamos de columnas, también nos interesa en algún momento empezar a ayudar a algunos equipos en el backlog a ver mejor cuál va a ser su situación en los meses siguientes. Otros ejemplos, equipo de estilismo, tenían muchas dificultades de cuellos de botella en algunos momentos, pues ¿qué hicimos? Les ayudamos mes tras mes a definir cuáles van a ser las tareas equipo por equipo. Cada color representa un equipo y nos permite ver que en febrero o marzo, si nos pasamos, tenemos un efecto bola de nieve muy fuerte. Así que tenemos que poner mucha fuerza en los meses de febrero o marzo. Y esto alimentaba después un tablero común para trabajar. El otro lado vemos aquí en Francia, porque en Francia tenemos muchísimas leyes alrededor de recursos humanos, todo lo que había que hacer como reuniones con las instancias representativas del personal. ¿Vale? Y esto les permitía a este equipo proyectarse y definir de qué vamos a hablar con los sindicatos o lo que sea. ¿Vale? Si vamos más, después podemos, una vez hemos definido columnas, como es una matriz, podemos trabajar en líneas. Hay muchas maneras de trabajar en líneas. En el software lo que hacemos en general es que tenemos 3 tipos de líneas: proyectos, mejoras, incidencias. Bugs. Y en general la línea de incidencias es la que intentamos esconder, poner en algún sitio, pero existe, la tenemos. Nosotros la poníamos en rojo, bien rojo, la marcábamos muy bien para hacer que moleste tanto que teníamos ganas de hacer que esta línea sea la más vacía posible. Pues según los tipos de trabajos, las líneas pueden representar varias cosas. Aquí ejemplos de expertos contables. Hacen agilidad. Es un poco como cuando entro en un equipo de expertos contables, es un poco como echarles cocaína en la mesa y empiezan a reaccionar de manera muy sorprendente. Es un tipo de gente que ha aprendido a trabajar sola sobre sus casos y sus clientes siempre. Y aquí les decimos, tú tienes derecho a compartir con tus colegas. ¿Qué pasa? Pues aquí, por ejemplo, en este caso, como cada uno tiene su portafolio, pues una línea es una persona. Podríamos considerar, por ejemplo, que esto podría bloquear la solidaridad, pero pasa exactamente lo contrario. Cuando alguien ve que un colega está completamente colapsado, por ejemplo, y cada post-it es un cliente, pues dice, te voy a echar una mano, porque veo que tú estás hasta aquí y yo tengo que ayudarte. Esto les ayudó también a ver en qué momento había sistemas de favoritismo en unos equipos intermediarios de tipo captura de datos, que siempre le daban los datos más rápidamente a él que a ella, por ejemplo. Y nos permite detectar estos mecanismos escondidos, tácitos, que no vemos, de privilegio o de preferencia, a veces que no queremos realmente trabajar, pero que afectan muchísimo a la productividad o a la eficiencia de una persona, o quizás puedan generar sufrimiento, dolor muy fuerte. Y en este caso, otro equipo de la misma empresa, ellos eligieron poner tipos de actividades. Porque lo que les interesaba era saber si estaban desarrollando el negocio en la línea que les interesaba. Esto es el negocio habitual y esto es el negocio que quieren desarrollar. Pues a ver si potenciamos, si conseguimos poner más post-its en el negocio a desarrollar. Después, siguiendo la idea de líneas, podemos también hacer un seguimiento de estados. En este caso me explico, porque el Kanban es muy secuencial, voy desplazando de un estado al otro, pero pasa que en algunos casos la gente es incapaz de definir una secuencia porque puede ser que yo tenga que hacer esto, pero esto puede acabarse antes
o después, no lo sabemos, y no hay una secuencia real entre las acciones. Pues aquí lo que hacemos es únicamente marcar cuando algo está acabado. Es decir, que cuando hay un post-it verde está acabado. Por ejemplo, aquí vemos que hay 4 etapas acabadas, pero esta no lo es, ¿vale? Y no pasa nada porque así no me molesta que las cosas no se hagan en el orden definido. Lo que me importa es que todo esté hecho a la fecha prevista. Y utilizando colores que hacemos, pues vamos poniendo aquí en amarillo, en naranja, por ejemplo, vamos poniendo donde hemos encontrado dificultades. Yo creo que ya podéis sacar conclusiones rápidamente de donde hay un problema, ¿vale? Pues para la mejora continua nos ayuda muchísimo. Cada línea es un producto, pantalón, lo que sea, da igual. Esto también me gusta mucho, es el Kanban, lo que llamo automatizado. ¿Por qué? Porque en algunos equipos las tareas son muy repetitivas y a la gente no le mola poner un post-it para cada cosa que están haciendo. Y además, en muchas ocasiones ya tienen la información en formato Excel. ¿Vale? ¿Para qué coño voy a escribir esto en un post-it y manejarlo de esta manera? Pues aquí lo único que hacemos es, de nuevo, definir las columnas, imprimir en este caso el seguimiento de emailing y decir dónde está hecho, quién ha hecho qué, dónde estamos y todo. Es un pequeño Kanban, cuesta casi nada hacer, es súper práctico y yo tengo mi ritual. Y además a veces cuando van poniendo fechas porque se dan cuenta de que algo no va bien, podemos hacer una medición rápida de si hemos ido bien o mal, ¿vale? Es de coste muy bajo. En este caso es para el seguimiento de la producción de páginas de un catálogo. Aquí tenemos todas las páginas y aquí tenemos los varios estados y la gente va tachando, poniendo información o lo que sea. Les permite hacer un seguimiento muy rápido, pero al final es un Kanban porque estoy siguiendo el estado de mis actividades. Dificultad de esto, en este caso, por ejemplo, es muy difícil ver si alguien tiene una dificultad de recursos. De nuevo, grados de libertad, puedo encontrar ventajas, pero puedo tener inconvenientes según la solución que pongo. Si vamos más allá, esto es más cambiante porque es una preparación de camiones para gente que va en las obras para reparar máquinas grandes, y aquí vemos que ponen más información, fechas previstas, fechas acabadas, lo que sea, y cuando un camión está acabado, toman una foto, limpian, quitan el camión y ponen un nuevo por hacer. ¿Vale? Y esto les permite organizarse. Lo mismo aquí en logística, en el cual aquí vemos todas las preparaciones por hacer, y aquí lo que han añadido. No tengo foco. Ah, sí, mira, bien, acabo de descubrir algo. Aquí podemos hacer una planificación diaria, es decir, que dicen, esto es lo primero que tenemos que preparar, esto lo segundo, lo tercero, lo cuarto, y siguen los estados de avance equipo por equipo. Y esto les ayuda cada día a replanificar la preparación logística que tienen para el día. Este me gusta mucho, es el Kanban plano. El post-it no se mueve. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay tantos, es una preparación de colección para niños, esto es ropa de niños. Hay tantos que si empiezo a moverlos no veo nada. Pero ¿qué me interesa? Me interesa seguir el estado. Pues lo que han utilizado son gomets de color. El rojo quiere decir, pues ya hemos enviado el patrón al proveedor. El amarillo quiere decir que ya está cargado en el barco y nos va a llegar dentro de no sé cuánto tiempo. Y de vez en cuando tienen una urgencia, ponen aquí un post-it diciendo tenemos que hacer una acción especial sobre este producto. ¿Qué es lo que nos interesa? Que aquí, visto la cantidad de post-it, estamos en situación de crisis. Tenemos que hacer demasiadas acciones sobre todos los productos. Pues han acelerado las reuniones. En lugar de verse una vez a la semana, se ven cada día para arreglar los problemas, ¿vale? Pero tienen aquí una visión muy rápida de si todo está yendo normalmente o si estoy teniendo una dificultad muy grave de funcionamiento. El contenido de las cartas, insisto también porque a veces hablamos mucho de post-it y el primer reflejo que tenemos en el post-it es poner enviar mail a no sé quién, punto. Pero hay muchas cosas que podemos hacer, podemos poner colores por tipo, fecha límite, fechas de seguimiento, estados intermediarios, es este caso por ejemplo. Aquí vemos, han dibujado, lo enviamos, lo colocamos, le hacemos la foto, lo comprobamos en el ordenador que está bien y corregimos, publicamos, ¿vale? Y aquí ponen las fechas para decir cuándo hemos acabado las cosas. Y insisto, la forma es importante, puedo ir dibujando cosas. Aquí reclutamiento,
En el reclutamiento lo que querían hacer era poner estadísticas porque no sabían cuánto esfuerzo estaban haciendo para conseguir a alguien entrando. Pues, ¿qué hacemos? ¿Cuánta gente hemos tenido al teléfono? ¿Cuánta gente hemos enviado con cuánta gente hemos tenido una entrevista real? Bla, bla, bla. Y les permite detectar y medir el embudo de reclutamiento. Y por fin llamadas a ayuda. Esto. El corazón era una posibilidad para cada persona en el equipo de decir, necesito ayuda, ponme el corazón. ¿Vale? Este me gusta también porque en este equipo había un problema de empatía y de demasiadas cosas a la vez. Lo que hicimos fue, dentro de un mismo equipo, con varios proyectos, varias ideas, varios subgrupos del equipo, lo que hicimos fue romper el Kanban en varios Kanbans. Pero lo que quisiéramos hacer era tener el efecto comunidad a pesar de que la gente tiene trabajos separados. Pues es el mismo ritual, hablan de las cosas de los demás, pero cada ritual va mucho más rápido y la gente ve los pilares del equipo, ¿vale? Y a veces lo que hacemos es que aceleramos el ritmo de un grupo si nos damos cuenta de que hay una necesidad de verse mucho más rápidamente en un equipo. Y lo que hacen aquí es decir, por ejemplo, en este equipo tenemos que vernos más porque hay demasiadas cosas aquí, tenemos que tener un ritmo más rápido en esta cosa. ¿Vale? Fraccionar el Kanban es una buena manera de vez en cuando para recuperar visibilidad. Ya está. El último, el fractal, el que más me gusta. Es un tablero Kanban y dentro del post-it tengo un Kanban. ¿Vale? Arrancado, acabado, tengo dos maneras además de apuntarlo. Es potente, no hay límites, insisto. ¿Vale? Y por fin, lo que me gusta más es, este es el Kanban de este equipo. Pero nos ha servido de excusa para empezar a hacer comunicación visual, poniendo valores de equipo, resultados, calendario, reglas de vida, lo que sea, porque lo que nos interesa es de nuevo generar el territorio. Y es donde acabo, el Kanban es solo un caballo de Troya. Nos permite entrar. Yo nunca hasta ahora he entrado directamente con Scrum en un equipo, salvo cuando yo era jefe y lo podía imponer, pero ahora que no soy más jefe y no lo puedo imponer, entro con el Kanban y después voy a comunicación visual y PDCA, que hemos comentado justo antes, voy a mapa de competencias, planificación, Scrum, DevOps, todo lo que haga falta, pero por lo menos, a lo menor, como dirían mis colegas de antes, por lo menos he entrado. Acabo con esto. Está a tal punto todoterreno que esto es un tablero que está funcionando en Gambia a través de un alumno mío que se ha ido a África y lo está poniendo en marcha. Es un trozo de cartón. Pues esto para mí es el mayor alcance que yo podía tener en cuanto a esta faena. ¿Vale? Pues os agradezco mucho y espero que seáis elásticos. Así, la cajita, por los que quieren. Dime. Buenas tardes. Gracias por la presentación. En nuestro grupo somos fanáticos del Kanban, nos encanta y lo hemos dividido por departamentos. El problema muchas veces es que no somos lo suficientemente visuales porque el trabajo de un departamento puede afectar a otro departamento. Entonces, ¿hay algún truco o consejo para verlo del tirón en el tablero? Es interesante colocar un tablero de dependencias. Es decir, hacer un tablero especial con un grupo transversal cuando hay proyectos que afectan a varios departamentos. Y así generamos una dificultad porque estamos duplicando información, pero la duplicamos, y por eso el filtro es duplicar únicamente lo que afecta a los demás. Y esto permite en algún momento tomar de nuevo decisiones de prioridades. También lo que puede ser interesante es limitarlo, al inicio es limitarlo únicamente a la visión del backlog y las prioridades. No hacer el seguimiento de quién está trabajando en qué después, pero obligar la toma de decisión, que es la parte más importante del embudo inicial. ¿Vale? Muchas gracias. Una pregunta. ¿Todos los ejemplos que has puesto de tableros son tableros físicos? Sí. ¿El tablero físico versus tablero virtual? ¿Ventajas, inconvenientes? Alguien que tuviera que montar hay de cero. inconvenientes, ventajas, hay muchas. Lo que te puedo contar es qué parrilla de argumentos utilizo para tomar una decisión. ¿Vale? Primera cosa,
¿Está el equipo distribuido, sí o no? ¿Está distribuido? Tablero electrónico, ¿vale? Pero si tengo el tablero electrónico, no olvidéis que a pesar de tener un tablero electrónico, lo que quiero es colección de horrores. Lo que quiero es mi ritual, y un ritual es, según los principios ágiles, cara a cara, así que necesito videoconferencia. No digo que la gente se debe encontrar físicamente, pero que haya videoconferencia, ¿vale? Primera decisión, está distribuido. Segunda, si no está distribuido, pero físicamente está en un sitio, la segunda posibilidad de ir a un tablero electrónico es cuando el tablero electrónico aporta un valor añadido que el post-it no contiene. Ejemplo, documentación informática, seguimiento de estado de clientes en el CRM, lo que sea, da igual, pero una información que el post-it no puede soportar y necesito enlazarme con un entorno electrónico o digital. Y en este caso sí que vale la pena pasar un tablero electrónico. En general, ¿qué hago? Empezamos con el tablero físico y cuando vemos las limitaciones, pasamos al electrónico. ¿Vale? Inconveniente del electrónico es electrónico, aséptico, racional, no hay emociones, me puedo esconder, hay muchos efectos muy negativos del tablero electrónico, por eso de nuevo lo utilizo únicamente si da un valor añadido real, si no, prefiero no lo he dicho, pero somos mamíferos sociales. No solo somos humanos, cuando hablaba de la versión 1 y 2 del ser humano de esta mañana, que esto además no me gusta como concepto, pero somos mamíferos sociales, además no hay versión, somos una combinación de todo esto, mi cerebro es reptilio, mamífero y humano a la vez, los tres, ¿vale? Pues como somos todo esto, y no un versionado, pero somos todo esto a la vez, complejidad, caos, lo que sea, pues necesito en algún momento tocar. Lo que hace, por ejemplo, Last Minute, creo que tienen una distribución por tablero físico, si tienen sedes en Barcelona, Vanessa Tejada, Vanessa Tejada, ¿no? Me parece. En Madrid hay una, en Suiza hay otra y en Suecia, sí, correcto. ¿Vale? Pues se obligan una vez al mes a verse físicamente en una sede para responder a esta necesidad de somos mamíferos sociales. ¿Vale? ¿Ya está? ¿Última pregunta? Ah, ¿la he respondido? Bien. Está bien si hay complementariedad. Es decir, sí hay complementariedad entre los dos. Es decir, que si tú vas duplicando información del uno al otro, no sirve. Y en general lo que hacemos es que el visual es menos detallado que el electrónico porque te aporta otra visión de la realidad. ¿Vale? Muchísimas gracias.